palabra va a ser de libre asignación, es decir, de libre participación. El que quiera habla. Profe. Adriana. Sí, me gustaría decir algo con respecto a, y Dana a esta también. Conferencia. Bien, Adriana, tú la palabra. Ok, gracias. Bueno, Dana. Con en esta conferencia de Germán Castro Caicedo, que se titula Nuestra Guerra Ajena, hay un punto que toma con respecto a algo que me llamó mucho la atención y me gustaría señalarlo a manera de introducción. Y bueno, principalmente como ya todos sabemos, como vimos en la conferencia, el tema como central en el que se centra, valga la redundancia, Germán es el que en lo que hace Estados Unidos con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, especialmente aquí en Colombia. Y bueno, hay una parte en la conferencia que a mí me llamó mucho la atención y considero personalmente que es un tema del cual no se habla muy a menudo, y es el tema de la violencia sexual que se vivió en este contexto, más específicamente durante el mandato del expresidente Uribe. Y bueno, él señala un informe que se hizo, bueno, no lo dice textualmente, pero yo supe que era ese informe, es un informe titulado Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. En este informe, un profesor, Renan Vega Cantor, un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un apartado que se titula Imperialismo Sexual. En este informe, el documento se referencia a los casos que se registraron pues, en la población del Tolima, en Melgar, donde funcionaba una base militar colombiana, Tolemaida, que está ubicado como unos 85 kilómetros de Bogotá. Bueno, esto lo señala el conferencista Germán con respecto a los abusos que se vivieron en este contexto por parte de una alianza, por así decirlo, que se hizo entre Estados Unidos y Colombia, una alianza que de por sí tenía la utilización de lo que él llama, que no se pueden llamar mercenarios, sino que Estados Unidos prefiere que se denominen contratistas, pero bueno, vamos a decirle mercenarios, aquí en Colombia, y esta alianza tenía como un acuerdo de, ¿cómo se dice esto? Impunidad, no me acuerdo cuál es el término adecuado para en este caso. Bueno, con respecto a esto, ya para entrar en tema, bueno, en esta instancia durante el gobierno del presidente Uribe, bueno, este informe hace parte, señala que hay información fehaciente sobre la violencia sexual y que permanece en total impunidad de acuerdo como a los acuerdos bilaterales y a la impunidad diplomática por parte hacia a los funcionarios de Estados Unidos. Y se destaca también que estos delitos también se han registrado en otros países donde se encuentran militares estadounidenses como Filipinas, Japón o Corea del Sur. Bueno, la versión del profesor Vega, el que hizo este informe, no ha sido como que oficialmente desmentida. Y esto puede, o sea, perdón, esto lo que lleva como que a se haga como que esto como que queda como, perdón, es que me enredo mucho, qué pena con ustedes. El asunto como que ha quedado como que un silencio lapidario, como que lo que hace que uno se ponga a pensar como que, o sea, si las personas no hablan de ello, si no lo desmienten, no lo afirman, queda como que algo como que en total impunidad debido como que total a la amnistía unilateral por ambos lados. Listo, eso sería todo, profe. Qué pena, me enredo un poquito, como siempre. Muy bien, Adriana. Excelente tu aporte y muy bueno recordar que el profesor Renan Vega
tiene un trabajo y colocó lente sobre ese fenómeno, esa situación. Me parece gravísimo. Bueno, ustedes saben que Germán Castro murió hace 2 añitos. De todas maneras, la conferencia de él es en torno a está pues, dirigida a la promoción del libro que se llama Nuestra Guerra Ajena. Tiene la palabra, gracias Adriana, la señorita Dana Gabriela, luego viene Luis Fernando y después a Carol. Dana, te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, ¿sí me escuchan? Perfectamente, señorita. Bueno, como usted mencionaba, es una conferencia en donde él está promocionando su libro Nuestra Tierra Ajena, donde básicamente relata y explica cómo llegó el narcotráfico al país de la mano del ejército gringo como estrategia después de la guerra de Vietnam. Él comienza la conferencia explicando que hubo hicieron como una cabeza de playa, dice así, en el sur de Colombia para controlar el agua dulce y la biodiversidad de las selvas por la crisis de agua dulce que se presentaba en Estados Unidos. Esto prácticamente como que las razones del ejército gringo para hacer eso era el narcotráfico, entre comillas. Así que ellos se centraron acá al sur de Colombia con esa excusa. El tema central que él plantea es que lo que ellos hacen hoy, bueno, en ese tiempo, lo que ellos hacían con la lucha, entre comillas, contra el narcotráfico, tiene que comenzar por entender que en realidad son los gringos quienes como que alimentan esa ambición por el vicio, por la droga, la marihuana, exactamente. Entonces, esa es una pregunta que, como yo la interpreto, básicamente, ¿cómo es que tienen el cinismo de luchar en contra del narcotráfico en Colombia si ellos son los primeros productores de marihuana? Después de que ellos comienzan a exportar marihuana desde Colombia hacia Estados Unidos. También explica, bueno, un poco de eso de lo que estaba hablando Adriana ahora, que durante el 2006, la presidencia de Uribe, había entre 3.000 y 4.000 mercenarios en Colombia del ejército de Estados Unidos. Y básicamente en el libro lo que hace es que se describe cómo los mercenarios estadounidenses se quedaban con la coca y la marihuana contra la que estaban luchando, sí, que le quitaban a la gente de aquí y se la llevaban a sus bases navales en Estados Unidos. La hipótesis con la que él, digamos, como que hace este libro es que la lucha antinarcótica era de mercenarios y paramilitares que terminan siendo narcotraficantes también. Y que detrás de todo eso, lo que hay es una ambición por el agua dulce que hace que nace Sudamérica para, entre otras cosas, tener acceso a la energía eléctrica. Pero todo eso fue como, digamos, como una estrategia de los militares gringos. Y bueno, lo último que quiero mencionar es que parte de las fuentes que él utilizó fueron de fuentes de embajadas de Vietnam en diferentes partes de Latinoamérica como Cuba y otras partes y otras embajadas de otros gobiernos alrededor de América Latina. Eso es todo. Muchas gracias, Dana. Excelente. Démosle la palabra entonces a Luis Fernando, luego Carlos y después viene Harrison.
Tiene la palabra Luis Fernando, muchas Listo, gracias. profe. Muchas gracias. Bueno, el texto de Nuestra Guerra Ajena por Germán Castro Canicedo es un texto que explica, creo que muy claramente, cómo fue la llegada del narcotráfico, cómo empezó también el paramilitarismo en Colombia, y Caicedo da a entender que fue por bastantes factores traídos por Estados Unidos. Pero en este caso solamente me voy a centrar en una parte del texto que es cómo llegó el narcotráfico a Colombia, por Germán Caicedo, cuál fue su... que empezó, él explica que los estadounidenses andaban en busca de la marihuana, o sea, buscaban un país en América que les sirviera como fuente para exportar la marihuana hacia Estados Unidos. Pero encontraron a Jamaica, pero Jamaica no fue como que tan ventajoso porque por la posición geográfica para los vuelos era como muy complicado el viaje para allá. Pero es aquí cuando encuentran entonces a Colombia, que si tienen una posición geográfica como que más fácil para llevar la marihuana hacia allá. Entonces, Germán Castro aclara que en Colombia ya había marihuana, pero en muy pequeños sectores, en la Sierra Nevada de Santa Marta y como que otros lugares, pero pequeños. Y que había llegado en los años 30, dice que así, en los años 30 como cáñamo y como tela, pero que nunca se utilizó. Más bien era un poco más bien un poco utilizada por los presos. Es aquí cuando empieza a buscar los estadounidenses colombianos en la Universidad Norteamericana para que se vinieran a las sierras y la encontraran para que ellos mismos fueran los que se la llevaran. Pero tuvieron un problema con los colombianos que como que no llevaban la marihuana como que muy limpia, como que muy buena, sino como con hoja y palo y cosas así. Entonces, con este problema, los estadounidenses les suena la idea de venir a buscarla por ellos mismos. Entonces, es cuando él explica que llegaron aviones DS-3 y DS-4 con piloto también de Vietnam, y que ellos mismos se iban a encargar de llevar la droga. Entonces, esos aviones necesitaban como personas que pudieran facilitar como el combustible y mantenimiento, porque cuando llegaban acá como que algunos se dañaban. El autor dice que cuando llegaban aquí se habían aviones por ahí en algunas zonas de La Guajira tirados porque se dañaban, entonces mandaban a buscar otros más y así. Pero es como que no todos los dejaban, sino que buscaban alguna ayuda. Entonces la ayuda que encontraron fueron con la parte de gasolina y la parte de mantenimiento. Y es como explica que es aquí cuando entonces las clases sociales colombianas, la media y la alta, entonces ponen su granito de arena para empezar el narcotráfico. Y aquí entonces, en este orden de ideas, es cuando el autor concluye que los promotores, los que le dieron el comienzo al narcotráfico de la marihuana, fueron los estadounidenses, que por ello es que empieza el narcotráfico o sea, de Colombia hacia Estados Unidos. Listo, profe. Gracias, Luis. Muchas gracias. Carol tiene la palabra y luego Javi. Ok, bueno, a mí me gustaría tocar varias cositas. La primera es que a mí me parece que lo que el cronista Castro Caicedo principalmente quiere mostrar con su conferencia y su libro es más que todo la realidad o la verdadera cara de toda esta coyuntura, ¿no? De todo este proceso, esta guerra, etcétera. Por ello mismo es que se encarga de mostrar varios aspectos que son muchos de estos que hemos ignorado y pues hemos polarizado para entender la guerra desde otro punto. Entonces, me parece importante, como han dicho los compañeros, cuando él habla principalmente de que hay que entender la guerra, pero no solamente desde acá, no, que hay primero que trasladarnos a Norteamérica, ¿no? Cómo era allá, qué se hacía allá, exactamente cómo es la producción, etcétera. Entonces, yo pienso que lo que principalmente quiere mostrarnos acá es el hecho de que para saber cómo es el problema y
qué solución tiene el problema. Principalmente hay que tener en cuenta cuál es la raíz de todo ello, y lo dice literalmente, perdón, que con qué moral, siendo un país que es muy productora de la marihuana, van a luchar hacia otros países, ¿no? Que primero debería haber un control dentro de estos. Entonces, creo que da el ejemplo de una confederación en algunos años en donde se hablaba de que solamente el 5% de la población estadounidense, o sea, no estamos hablando de más, sino que solamente ese 5% es la mayor consumidora a nivel general de toda la cocaína que se explota y se hace a nivel mundial. Entonces, da esos aspectos como para analizar. En segundo, me parece muy importante cuando él habla precisamente de esta guerra privatizada, esta guerra moderna privatizada. Y nos habla de los beneficios y también de los contras, ¿no? Obviamente beneficios para Norteamérica que son contra para nosotros. Entonces habla, por ejemplo, de que esta guerra moderna tiene varios puntos importantes. El primero es que en esta guerra Estados Unidos está, pero a la vez no está. Segundo, que al ellos no ser el ejército oficial, la muerte de un mercenario tiene mucho menos trascendencia allá en Estados Unidos que la muerte de uno de sus soldados oficiales. Y por último, el hecho de que los crímenes que cometen los mercenarios escapan a cualquier legislación local en cualquier país del mundo. Entonces, él, por ejemplo, plantea esa política de que de allá para acá sí hay ley, pero de aquí para allá no hay ley, y esclarece el caso de Simón Trinidad, quien fue acusado y su juicio debía ser en Norteamérica, pero para el caso, por ejemplo, de un mercenario que murió por sobredosis en una base militar de Colombia, ese cuerpo no pudo ser intervenido por ningún ente regulador de acá. Entonces él habla de que esta guerra privatizada tiene beneficios como, por ejemplo, que no puede intervenir la política internacional, el derecho público internacional, no, sino que se hace cargo cada país, lo que termina beneficiando a los que estén en esta guerra. Entonces, que termina siendo muy contraproducente para nosotros. Eso me pareció muy importante. Muchas gracias, Carol. Excelente. Demos la palabra a Harrison. Luego viene Melissa, después Tomás y luego André Felipe. Tiene la palabra Harrison. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Valorando todas las intervenciones de los compañeros, en la conferencia esta del profesor Germán Castro, él toma si no estoy mal, toma como más de 10 puntos importantes, si no estoy mal o más. Menciona sobre la matanza de los Vietnam por parte de los gringos. También menciona la trata de personas que se hizo por parte de los mercenarios aquí en Colombia. También, ¿cómo es que se llama? Menciona que cerca de, como lo habían dicho, de 3.000 a 4.000 en el gobierno, no traídos por Uribe, sino ya en el gobierno de Uribe. Entonces, o sea, también menciona sobre el caso del glifosato, que también es algo bien importante si uno analiza lo que pasaba con las fumigaciones en el campo. Lo que voy a hacer referencia es que él pone de ejemplo lo que pasa contra la guerrilla y una lucha contra el narcotráfico. Habla, yo no sé, yo lo entendí así, es lo que trata de entender, o sea, uno puede entender conflicto, la llegada de esos mercenarios aquí a Colombia y el conflicto armado y del narcotráfico. Él pone de ejemplo, creo que lo pone de ejemplo, lo que pasó allá y lo que hicieron los gringos, que supuestamente, entre comillas, son llamados héroes, pero lo que hicieron fue una masacre a ciertas aldeas. Entonces, con esas mismas intenciones, y sabemos que, bueno,
los mercenarios eran contratistas que eran contratados como para acabar con la guerrilla. Y sabemos que en Colombia la guerrilla se gustaba en la selva. Y estaba la problemática también del narcotráfico. Entonces, no sé si con esa misma idea o bajo ese mismo ejemplo, la llegada de eso antes de Uribe, ¿sabes? En el gobierno de Pastrana o en los años 80, la llegada de esos mercenarios aquí al país son responsables de las miles de muertos o de las miles desaparecidos, porque hay miles de gente que son desaparecidas, que no sabe de eso. Son responsables junto de la mano con los paramilitares. Tenemos, o sea, hay una cifra que es vigente que muestra la cantidad de desaparecidos y la cantidad de asesinatos también que hubo como falsos positivos. Entonces o sea, hay una analiza que ¿será que en realidad hay que echarle la culpa a la guerrilla como responsable de los secuestros, de los asesinatos, o si en realidad fueron los contratistas junto a la mano con el paramilitarismo en ese contexto pongámoslo, del 2000 al 2006? Habla de cierta trata de secuestro, trata de personas con intereses de niñas. Entonces uno mira eso y uno se pone a pensar, ¿sabes? Eso es una atrocidad y no hay, o sea, prácticamente no hay justicia, o sea, no hay una justicia y reparación contra eso. O sea, por parte de los secuestros de la guerrilla sí hay, pero ¿qué hay de esas atrocidades que cometieron ellos aquí? Nada. Entonces, pues por ahí, también el otro caso es de la fumigación de glifosato. Si yo busqué, no ni sabía, yo busqué y o sea, eso causa bien gran daño a la tierra, causa enfermedades. Y por ahí encontré de paro una producción de Riaño, no sé si la vieron, sobre la muestra esta misma partecita de la fumigación, la cual causaba daños ambientales y grandes enfermedades a la población. Entonces, es esa intervención. Gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias por tu intervención. Melissa, tiene la palabra, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, profesor. Bueno, teniendo en cuenta las participaciones anteriores, hay algo que me gustaría comentar, recalcar, y bueno, teniendo en cuenta que el tema central que se propone el conferencista es mostrar lo que Estados Unidos hacen con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y por ello comienza mostrando quién verdaderamente implantó el narcotráfico acá a propósito de la invasión en Vietnam, y que se da una derrota en Estados Unidos producto del factor de la marihuana. Y es ahí donde el autor llama atención sobre la moral de los estadounidenses para poder combatir el narcotráfico en Colombia, siendo un país con altos índices de producción, de consumo, incluso contando con el primer estado que aprobó la producción y el consumo de marihuana. Y bueno, aquí hay algo importante, y es que el autor da una visión personal, bueno, a modo de los estudios que realizó sobre el Plan Colombia. Y se detiene principalmente en el marco del gobierno de Uribe. Ya muestra que ahí cambia la guerra en Irak primero y en Colombia. Entonces menciona que la guerra ahora en ese espacio la hacen los mercenarios, que en el año 2006 se calcula con el Ministerio de Defensa que habían entre 4.000 mercenarios estadounidenses en Colombia, los cuales empezaron a raptar niñas colombianas para hacer videos pornográficos y venderlos a otros mercenarios. Señala que, por ejemplo, en Kosovo en el año 2001 encontraron a estadounidenses haciendo una red de trata de personas, tráfico de niñas colombianas por mercenarios. Menciona que estos mercenarios se mueven como los dueños de las bases militares en Colombia, entre la Amazonía y el Pacífico. Se dice que les daban matrículas de policía de Colombia a estos mercenarios. Y esto todo en el marco del Plan Colombia. Entonces el autor señala, más bien no se llama como tal Plan Colombia, sino Ofensiva al Sur o Estrategia Andina.
y señala que en este caso Colombia da el 89% del dinero y el 11% es lo que dan ellos. Entonces hace como que esa alusión de que realmente no es como la visión que se tenía sobre el plan Colombia, pero aporta una visión personal respaldada en los documentos que trae colación, y eso me parece súper interesante, porque muestra como que la realidad escondida o detrás de lo que se cree de ese plan, que realmente no es beneficioso. Bueno, eso es todo. Gracias, Melissa. Muy buenas tardes, señor Tomás. Tiene la palabra. Luego viene Hola, el señor profesor. Miguel, y luego Andrés Felipe. Luego viene Andrés Felipe Casa, luego el señor Miguel. Muchas gracias. Vale, profesor, muchas gracias. Que ya pues que como mis compañeros han dicho sobre la conferencia de Germán Castro Caicedo en la presentación del libro en cuestión, me pareció una conferencia bastante interesante, bastante ilustrativa de cómo menciona acerca de esta guerra ajena que básicamente Estados Unidos está inmiscuido en ella, y cómo la contratación de mercenarios, así como el tráfico de drogas tales como la marihuana o la cocaína, la marihuana para el caso de los años 70 y la cocaína ya para lo que vendría siendo el Plan Colombia o incluso en periodos anteriores. Hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención del video con Germán Castro Caicedo. En primer lugar es la capacidad para transportar la droga desde Colombia hacia Estados Unidos, puesto que, como lo habían mencionado anteriormente compañeros, la droga se la quitaban a los productores o a los campesinos que producían estas sustancias psicoactivas. Después las embarcaban en sus aviones, se las llevaban a las bases militares en los aviones de estadounidenses. Y también un aspecto que menciona Castro Caicedo hace referencia a los aviones dañados, aquellos aviones que no servían, básicamente los dejaban tirados y abandonados, pero que posteriormente, cuando se empezaron a utilizar estos aviones desde el contexto colombiano, estos aviones eran reparados y pues fácilmente podían hacer estos vuelos con las cantidades de droga que tenían a su disposición. Pues bien, continuando con la idea que establece Germán Castro Caicedo, estos aviones eran embarcados en las bases militares colombianas y posteriormente se los llevaban hacia Estados Unidos para distribuir la droga entre la población estadounidense en general. De ahí también porque muchos militares consumieron esta sustancia psicoactiva para sentirse como este espíritu patriótico, este espíritu de fuerza, de resistencia o básicamente de activarse. De hecho, Castro Caicedo también, el apartado que me llamó la atención fue referente al Festival de Woodstock, donde hace una analogía o citándolo, dice que los 500,000 jóvenes que se encontraban ahí, todos bajo los efectos de la marihuana, decían sí al amor y no a la guerra. Entonces, a partir de ahí el mercado, a partir de este instante y también en el contexto de la guerra de Vietnam, de hecho Castro Caicedo menciona que 6 años después de la guerra de Vietnam, pues sucede este suceso en el Festival de Woodstock 69. Nace básicamente el narcotráfico en Colombia, iniciando con la marihuana, la morfina, la heroína, entre otras sustancias. Y el segundo apartado que me llamó la atención de la conferencia del periodista y cronista Germán Castro Caicedo hace referencia a la red a los mercenarios colombianos y cómo entablaron esta red de prostitución y de trata de menores de edad colombianas hacia otros países, tales como pues lo mencionó ya la compañera Melissa, países como Kosovo en 2001. Esto se vendría a incrementar, de acuerdo con el autor, a partir del Plan Colombia o la ofensiva al sur o la estrategia andina, bajo la falsa premisa del delegado del Estado de Estados Unidos durante el último año de Bill Clinton, que menciona Castro Caicedo, en esta conferencia celebrada en Lima, donde, de acuerdo a este delegado de los Estados Unidos, dice lo siguiente, de que nosotros representamos al 5% de la población mundial y el 50% de las drogas que llegan a los Estados Unidos son producidas en los países sudamericanos.
Por lo tanto, bajo la falsa premisa de la guerra contra las drogas, los mercenarios estadounidenses incurrieron en trata de personas, en prostitución infantil de jóvenes, de muchachas, de chicas, de niñas colombianas, y pues incluso se llega a evidenciar una red de trata de personas, prostitución infantil en países tales como Kosovo, en el este de Europa. Y en líneas generales, lo que Germán Castro Caicedo trata de mostrar aquí en esta conferencia, en la presentación de este mencionado libro, es de cómo la injerencia de los Estados Unidos influyó en bastantes aspectos de la guerra, del conflicto armado colombiano, tales como fueron la incursión de mercenarios colombianos para combatir el narcotráfico, y también el tráfico de sustancias, de drogas, entre los mismos entre las mismas tropas estadounidenses montadas en las bases militares colombianas, de las cuales Castro Caicedo fue testigo, para embarcarlas hacia Estados Unidos. Listo, profesor. Eso era todo. Muchas gracias, Tomás. Excelente. Tiene la palabra Andrés Felipe. Bien, profesor, ¿se escucha? Perfecto, Andrés, dale. Bueno, profesor, a pesar de que la conferencia del escritor Germán Caicedo se basa en analizar cómo se desarrolló el narcotráfico con la incursión de los Estados Unidos en Colombia, yo creo que es pertinente también tener en cuenta las distintas dinámicas que conllevó esta injerencia de los Estados Unidos, que es lo que a grosso modo hace el autor en su conferencia, ya que es la presentación de su libro. Dentro de esto quiero resaltar la violencia sexual, así como en primera instancia lo había llamado mi compañera Adriana, en el caso de la trata de blancas, y cómo se van dando estas redes ilícitas para no solamente beneficio de los estadounidenses, sino beneficios extranjeros en cuanto a la toma de dinero, así como también el control de ciertos sectores y de lagos para mover la mercancía, como era marihuana, cocaína, etcétera, en todos estos cultivos ilícitos. Esa era mi participación, profesor. Muchas gracias, Andrés. Ahora sí tiene la palabra el señor Miguel, y luego el señor Kennedy, y luego Mónica. Tiene la palabra, señor Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los compañeros. Profe, mucho ya se ha hablado también sobre lo literal de que habló el profesor Caicedo en relación a la violencia prácticamente y la forma de droga que se ha tenido en Colombia, y lo explícito en lo que dice de que es una guerra que no debemos tener nosotros, o que no es de nosotros, sino que fue implantada en nuestro medio por los norteamericanos prácticamente. Y para esto él muestra un ejemplo de lo sucedido en el Vietnam, donde a ellos fueron prácticamente ligados a la marihuana. Por ende, en su afán de obtenerla, por la cercanía con algunos combatientes que estuvieron allá, que colombianos también, y en primera instancia se les dio otra cosa que no era marihuana, que era caña y basura, mejor dicho. Entonces ya posterior ellos fueron aprendiendo de eso, de que no era marihuana lo que llevaban, y empezó en sí el disfrute de ese vaivén, porque prácticamente los mayores consumidores a nivel mundial son ellos. Hoy por hoy nos muestra Caicedo, incluso antes de su muerte, de la dirección que ellos tienen, o los norteamericanos en nuestro país, que es la forma de impunidad a lo que ellos como tal hagan en nuestra tierra. Una de las cosas que incluso no lo dijo Caicedo, pero sí la escuché en unas noticias, fue
y hago la relación aquí, fue en una ocasión un capitán de la Fuerza Aérea Colombiana, pues se movilizaba detrás de un grupo guerrillero y por estar cerca de un casco urbano, él no pudo soltar las bombas, pero como traía un copiloto gringo, a él no le importó y la soltó. Incluso eso ocasionó daños y la muerte de algunas personas en ese casco urbano y precisamente cerca de la población del Meta, en la Macarena, esta parte. Entonces, y después posteriormente fue ese militar colombiano destituido, incluso condenado por lo que hizo el gringo, ni siquiera pues él no tenía injerencia. Y lo otro que creo que no, el gringo no tenía que hacer nada en un avión colombiano, de la Fuerza Aérea Colombiana, y es a lo que dijo la compañera Melissa antes sobre las placas que le daban de vuelo para estos personajes. Entonces, viéndonos desde este punto de vista, lo que trata Caicedo es de decirnos de que nosotros prácticamente hoy por hoy, en la visión que nos tiene los Estados Unidos, hoy somos una granja y pues los habitantes somos, por decirlo algo, lo que nos trata de decir implícitamente en su relato, de que ellos están sobre nosotros, e incluso si analizamos también esta parte de donde se encuentran las antenas receptoras, son la parte donde se mueve el comercio del narcotráfico. O sea que ellos hoy por hoy están acaparando esto y se los están llevando. Y bueno, y tienen prácticamente el monopolio. Y también vemos cómo se han implicado en todo esto gran parte del gobierno, y se le adicionamos lo que en Estados Unidos está dado, que hay una legalización de la marihuana y de muchas otras drogas en diferentes estados. O sea, de que lo que estamos y nos están tratando hoy, no por ofender ni por nada, sino como los indios fueron catequizados anteriormente o en la época colonial, por los espejos. O sea, nos están mostrando una cantidad de cosas que no es. Entonces, Caicedo, pienso que nos trata de dar, es darle un vuelco a estas incertidumbres o esta forma de ocultar la realidad sobre la guerra que nosotros estamos viviendo, no perteneciente a nosotros, sino que ellos, los gringos, nos la están haciendo en nuestro territorio. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, Miguel. Excelente. La palabra la tiene Keiner y luego viene Mónica. Keiner, buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, profe. Bueno, en la conferencia de Germán Castro, lo que me llamó la atención fue el tema de las guerras, muertes y conflictos con relación a la marihuana, como el caso del general Colin Powell, que fue a Vietnam a quemar pueblos y matar mucha gente. También el caso de una aldea en Milán, donde asesinaron 504 personas, incluyendo bebés, niños, mujeres, embarazadas y ancianos. En el caso de la marihuana, se llegaba a buscar en Jamaica y en la Sierra Nevada. La marihuana la transportaban los aviones C-3 y C-4. Que también dice que el primer estado que aprobó la marihuana fue Alaska, donde esta la cultivaban en cavernas. También dice que algunos mercenarios estaban secuestrando niñas para hacer videos de pornografía y venderlas con el modelo de tratas de blancas. Menciona que los mercenarios inician en un albergue que los estadounidenses llaman la GBI, o sea, la Doctrina de Guerra de Baja Intensidad. En algunos casos, los mercenarios estadounidenses, en la lucha contra la cocaína, estos mismos se quedaban con la droga que venían supuestamente a combatir, la llevaban a Estados Unidos. Algunos mercenarios los vestían de paisanos
o eran también, entre comillas, vistos como personas que buscaban detener la marihuana y no buscaban la violencia. O sea, ellos no querían ser vistos como unos asesinos. Ya, profe. Gracias, Keiner, por tu intervención. Ahora, Mónica, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes. ahí veo como varias cosas. Yo creo que los chicos se han referido muy bien a todos los hechos que relata Germán Castro Caicedo en su documental. A mí me llama la atención como tres cositas. La primera, entonces concluyo y digo, bueno, somos víctimas de víctimas. O sea, Estados Unidos fue víctima de los vietnamitas, que fueron los que desplegaron la estrategia para que ellos se volvieran adictos, para como una estrategia como destruirlos o minar como todo este poderío. Entonces decidieron que iban a atacar a sus soldados, previendo o anticipándose que si los soldados se volvían adictos, toda la sociedad estadounidense se iba a volver adicto. No sé, me parece como muy de película esa estrategia y esa conclusión. O sea, es probable que obviamente los vietnamitas hayan pensado en digamos, volver adictos a los soldados para debilitar la fuerza que ellos tenían, que de por sí era débil porque Estados Unidos nunca ha sido bueno, tengo entendido, en guerra de guerrillas, pero de pronto de que los vietnamitas hubiesen visionado de que si los soldados se volvían drogadictos, ya toda la sociedad estadounidense se iba a volver drogadicta, no sé. Que me queda como una inquietud con respecto a eso. Obviamente está claro que fueron, dice él, ¿no?, que fueron los soldados los que con los antiguos aviones también de guerra y los pilotos de guerra fueron los que empezaron a venir a Colombia a buscar la droga, y que fueron los estadounidenses los que montaron todo el negocio del narcotráfico en Colombia. Entonces, hasta ahí los colombianos somos unos pobres indefensos ante el poderío estadounidense y hemos sido víctimas de ellos, que en su momento fueron víctimas. O sea, digamos que no pongo en duda todas las cosas que él investigó y de la brutalidad de los gringos en las guerras. De hecho, a pesar de que los gringos han hecho muchas películas en donde quieren reforzar la idea del héroe de guerra, también es cierto de que hay muchas otras donde se puede ver la brutalidad que ellos han cometido. Pero hasta qué punto, digamos, todo eso fue impuesto por el poder de Estados Unidos y que nosotros no hayamos tenido la voluntad de resistir algo. Me pregunto entonces si ellos iniciaron el negocio de la droga en Colombia, en qué momento se les ha escapado ese control y han permitido el ingreso de los mexicanos del cartel de Sinaloa acá, que tengo entendido está muy fuerte, sobre todo por el tema de Valle del Cauca y estas cosas. O sea, en teoría, si ellos son tan poderosos, no debieron haberse nunca dejado quitar ese control o el dominio que tenían de un mercado que ellos crearon. Me llama también la atención el tema de los mercenarios, es la definición que hace de los mercenarios y cómo Estados Unidos no se acogió a esta normatividad internacional sobre el trato de los mercenarios, porque, bueno, ellos tienen muchos mercenarios. Y cómo, digamos, que utilizan, bueno, y lo vemos también en las películas, por lo general siempre en las películas, además estos héroes que mandan a luchar a otros países, siempre vemos al militar en Estados Unidos que le dice en la película al tipo, sí, te vas, pero si te pasa algo, ya sabes, eso fue por tu cuenta. Y bueno, eso lo hemos visto y lo han recreado, y han creado además una figura heroica alrededor, Los Indestructibles, que es esta última película donde recogen a todos los grandes actores, a Schwarzenegger, a Stallone y todo, que recrean esa figura del mercenario gringo haciendo las incursiones y peleando las guerras en otros países. Es como una figura mítica también allá, pero a pesar de eso, que ellos dicen que es más fácil justificar, digamos, o dejar a un lado a un mercenario que a un soldado, terminan igual defendiendo a sus mercenarios, porque ya para ellos el trato que le dan no es de mercenario, sino de un civil, de un ciudadano, y ellos bien también hemos sabido que defienden a sus ciudadanos en todos lados.
Y lo comparo con el caso de los mercenarios colombianos, los militares colombianos que participaron en Haití y que por lo que escucha uno en las noticias y lo que lee fue una trampa, ¿no? Que le puso justo una empresa, o sea, ellos fueron contratados por una empresa de seguridad radicada en Estados Unidos, y por las entrevistas que he escuchado que le han hecho a sus familiares, obviamente todos los familiares dicen y tienen pruebas de que estos ex militares colombianos no sabían que iban a matar al presidente haitiano. Pero lo que sí se quejan es de que Colombia no les ha prestado la ayuda, no les ha prestado como ese soporte o esa defensa que los estadounidenses sí hacen con sus mercenarios en condición de civil. Aquí o sea, la categoría y todo el mundo ha juzgado a este grupo de militares y son los malos y es terrible y es todo lo demás. O sea, ya no son ciudadanos, son la paria, mejor dicho, todo el mundo los ha atacado y Estados Unidos, sus ciudadanos son sus ciudadanos, independientemente de si sean mercenarios o no. Entonces, eso es una cuestión que me llama la atención, de que a pesar de que ellos utilizan mucho esa figura, igual la defienden, y en este caso colombiano no fue así. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que es preocupante, además, eso sí fue lo que más me angustió, es el tema del agua. Y de pronto en la cotidianidad de uno, si uno tiene claridad sobre ese problema del agua que existe, ¿no? Y que es real desde hace mucho tiempo, porque uno mira pues las sequías en África y que no hay agua y todas estas alternativas que han buscado para limpiar el agua y hacerla potable para que la puedan consumir, y que nosotros acá en Latinoamérica tenemos mucha agua, en Colombia tenemos mucha agua, más allá del Amazonas, en los páramos hay muchas cosas y de pronto no somos tan conscientes y no la estamos cuidando. Eso es preocupante y ojalá realmente nuestros gobiernos no sigan siendo tan débiles, ¿no? Ante el poder de los Estados Unidos para que puedan defender nuestros recursos hídricos. Entonces, no sé, él empieza colocando a los gringos como víctimas de los vietnamitas, pero luego son la causa de todos los males que tenemos, porque pues obviamente ya hemos estado estudiando todo el tema de la violencia y en Colombia y cómo se originó, pero cómo esa violencia ha cambiado por el tema del narcotráfico, o sea que y se volvió más cruenta y más difícil de terminar, porque mientras haya el negocio del narcotráfico, por supuesto, va a ser mucho más complicado defenderlo. Entonces uno dice, bueno, no va a haber como salida. Entonces son cosas muy interesantes las que él dice, pero a mí particularmente me deja con muchas inquietudes, muchas preguntas, y entonces uno tendría que también ver eso con mucha calma, porque de alguna manera, él dice, yo no soy enemigo de Estados Unidos, soy amigo de Colombia, pero cuando uno dice, miércoles, Estados Unidos es el causante de tantas cosas terribles, fueron los que además inventaron el paramilitarismo, porque se trajeron ese modelo y se lo enseñaron acá a nosotros, y nosotros hemos sido unos, mejor dicho, excelentes estudiantes que le hemos aprendido todo y le hemos copiado a todos los Estados Unidos. Entonces los odiamos, son terribles, y no vaya uno entonces también en algún momento, que no creo que pase acá, pero es como lo que ha pasado en Medio Oriente, en donde los islamistas entonces han usado todo ese discurso del mal y el daño que Estados Unidos ha hecho a todos los países, y entonces ahí han justificado el terrorismo y todas estas cosas. Entonces creo que hay mucho, más allá del mismo hecho, como también muchas cosas en que pensar con todo lo que él dice allí. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ¿quién más quiere participar? Levanta la mano. Bien, yo quiero señalar una cuestión. Miguel tiene la palabra. Por lo menos, profe, como especie de un recuento para ilustrar muchas veces, hay veces en Colombia suceden cosas que no alcanzamos a analizar, y de pronto la compañera, o sea, esto no es ni una réplica, o puede ser una forma de buscar que la compañera analice
las cosas más a profundidad, porque al parecer la puede estar viendo desde un punto de vista muy neutro y de pronto se le ha vendido la idea del norteamericano bueno. En Colombia, hoy por hoy, eso que usted dice del agua, no solamente se está llevando el agua de aquí de Cartagena para Estados Unidos, sino que aquí están entrando unos barcos de grandísimos que parecen cruceros para llevarse las redes para el Medio Oriente. Hoy por hoy la carne está costosa, el kilo de carne está costoso. Lo mismo el agua se lo están llevando para España, a Barcelona. Se están llevando el agua de aquí de Cartagena. Nosotros tenemos una fuente hídrica aquí en Colombia, exactamente, pero están a la topa tolondra. Precisamente no se conviene que se sepa cuáles son o por dónde son los puntos de partida. Lo que Carlos Caicedo, en ese afán de dejarnos una claridad sobre la problemática de la droga en Colombia, más bien nos dice mire, pónganse en expectativa, ustedes son el futuro, ustedes son las personas que tienen más vivencia, pero nosotros, o sea, él lo plantea así, yo soy una de las personas ya más adultas de que lo que tengo que dejarle la información para que ustedes las verifiquen. Entonces, al nosotros verificarla, por lo menos yo en este caso, en lo que tengo pues soy una persona, un nuevo en cuanto a estudio, pero sí en mi edad, 56 años, he visto muchas cosas que de pronto las pensé porque yo era una persona, uno de los que pensaba que los Estados Unidos eran la máxima y octava maravilla. En el transcurso de esta carrera donde los profesores nos han puesto a analizar la sociedad mundial, porque estamos analizando es la sociedad mundial y sobre todo hoy estamos apuntando a nuestra sociedad y a la problemática que en realidad nos deja esa violencia que venimos arrastrando. Pienso de que está mucho más concreto y hay algo muy importante que los docentes, todos los docentes de historia, de filosofía, de antropología, de sociología nos han dicho: quien conoce el pasado no es engañado en el presente, aun cuando lo hice de otra forma, pero yo lo trato así. Entonces, hoy por hoy, nosotros los historiadores, los que estamos terminando, los que nos estamos formando en historia, no podemos estar ocultos de esta problemática y no podemos desconocerla ni aún así, porque en las calles, por nuestras casas, hemos visto problemática que no es de nosotros y es la de los muchachos drogadictos y por lo demás. Gracias, profesor. Eso era lo que quería ampliar. Profesor, a mí me gustaría decir algo. La palabra Mónica. Muchas gracias, señor Miguel. ¿Tiene palabra Mónica? Sí, profesor. Yo no estoy, o sea, de pronto quiero aclarar, no estoy defendiendo a los Estados Unidos. Sé que ellos tienen una agenda bastante complicada y hemos estudiado cómo ellos realmente, me quito el tapabocas, siempre sus intereses están por encima de los intereses de cualquiera. Lo que me cuestiono es que no haga alusión también como a la responsabilidad. O sea, los Estados Unidos trajeron un problema, pero hasta qué punto nosotros y los gobiernos hemos permitido que eso sea así, que eso crezca, que eso se siga manteniendo. O sea, está claro toda esa injerencia que tiene el gobierno de Estados Unidos en las bases militares, eso se viene documentando desde hace rato, y porque sigue pasando. A mí me llamó mucho la atención el tema del Plan Colombia. Yo nunca he estudiado, o sea, siempre escuché fuera las noticias sobre el tema del Plan Colombia y veía eran las discusiones o escuchaba la noticia rápidamente sobre las discusiones en el Congreso de la asignación de los recursos al Plan Colombia y oh sorpresa lo que él dice de que el 80 y tanto % es realmente dinero de los colombianos y solo un 11% es dinero de los estadounidenses.
y que además ha invertido exclusivamente en el tema del glifosato. Entonces, que además se lo llevan dos empresas, que es Montesanto y creo que es Dow Química, creo que es la otra que tiene sede aquí en Cartagena, inclusive. Las dos, obviamente, empresas creo que son gringas. Entonces, además, Montesanto ha sido una empresa mundialmente muy cuestionada por sus procedimientos. Eso está claro. Yo no pongo en duda todo lo que él está diciendo y que nosotros debemos conocer, pero no, es también como buscar la responsabilidad que nos corresponde con respecto a eso. Porque nosotros hemos permitido, o Colombia ha permitido que Estados Unidos haga eso. ¿Y por qué Colombia en su momento entonces vendió? La imagen que yo tenía del Plan Colombia era que eran recursos estadounidenses y que eso había ayudado y contra la lucha contra las drogas y que todos los recursos, no que eran recursos colombianos. Eso primera vez que lo escucho y me generó una gran sorpresa. Entonces, ¿por qué inclusive mostrar una generosidad de Estados Unidos que no es? O sea, como si los recursos son colombianos, ¿por qué atribuirle eso a los Estados Unidos? O sea, son como las preguntas que a mí me deja esta intervención de Germán Castro Caicedo. Pero indiscutiblemente, como dice Miguel, tenemos que saber las cosas para hacerlo mínimamente, por lo menos que uno pueda, ¿verdad? En medio de todo esto. Mire, yo quiero intervenir una cosita antes de dar la palabra a Fernando Correa. Vea, señor Miguel, lo de la exportación de ganado para el Medio Oriente es una política que ha sido, diríamos, poco cuestionada. Eso se llama seguridad alimentaria en peligro. Es decir, los estados tienen prácticamente obligación por vía constitucional de eso que se llama seguridad alimentaria. Y aquí todo lo importamos y lo poquito que producimos lo estamos exportando. El precio de la carne, no solamente estamos hablando de una cantidad de productos, pero la carne está súper disparada precisamente por eso. Porque los últimos gobiernos, independiente de que sea el presidente, han manejado la misma línea. Desde, no sé desde cuándo, si de Pastrana o será de los gobiernos de corte uribista, no sé, pero ese tema de la seguridad alimentaria que tanto ha cuestionado el senador Robledo en Colombia ha sido poco debatido y las políticas de Estado y de gobierno no han hecho nada en mejorar esa situación. El día que se produzca un conflicto internacional y no haya posibilidades de que lleguen los buques con la comida que nosotros importamos, nos vamos a morir de hambre acá, porque es que la mayoría de la comida que nosotros ponemos en la mesa viene de afuera, y eso es un tema pues que no es un tema de hoy, ni es un tema de Germán Castro en su intervención, pero eso va, diríamos, de alguna manera relacionado con lo que dice Miguel. Viene, eso es lo que iba a decir. Fernando tiene la palabra. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, profe. No, iba a hablar de ese tema precisamente de las exportaciones, ¿no? Pero ya usted lo acaba de resaltar y iba a señalar también otro tema, que este tema del agua es muy interesante, ¿no? Porque hace como 2 meses salió una noticia diciendo que el agua se va a cotizar en la bolsa de valores, ¿no? Y aparte de factores políticos y factores guerreristas, ¿no? También hay todo esto que está pasando con el cambio climático, con la intoxicación de ríos y todo, cosas, juega un papel muy importante, ¿no? Y lo tercero que hay que, ¿cómo es que se llama? Hay que matizar, lo tercero que quiero aportar es que hay que matizar este papel de los Estados Unidos, ¿no? Creo que aquí estamos cayendo en algo que puede resultar hasta peligrosísimo, ¿no? Y es identificar al gringo con el terrorista o el terrorista, sí, pero eso hay que manejarlo con pinzas. Uno no puede ir por la calle pensando de que es gringo, ergo es terrorista, no, eso hay que saber que hay que matizarlo, eso deviene de políticas específicas y hay que detallar las políticas específicas en aras de esclarecer los procesos históricos que han conllevado a esto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, un ejemplo del caso de que acabamos de comentar, la palabra a Winston y luego a Miguel. Les voy a contar una anécdota. En el periodo de la Guerra Fría, la Unión Soviética dependía del trigo que Estados Unidos le vendía. Y esa era la base de la seguridad alimentaria de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Y los gringos sabían, y lo sabían también los soviéticos, que un bloqueo a las exportaciones de trigo a la Unión Soviética por parte de Estados Unidos era bomba atómica. Era una provocación de alto nivel, porque es poner la seguridad alimentaria de un Estado y de una nación en peligro. O sea que el tema de la seguridad alimentaria es fundamental. Y los gringos jamás, en las tensiones tan terribles que vivieron en la Guerra Fría, como el caso de los misiles en Cuba, jamás bloquearon o interrumpieron ese flujo de exportación de trigo a la Unión Soviética. Eso es clave, importante tenerlo a consideración. Tiene la palabra señor Winston y luego Miguel si quiere decir algo más. Bueno, profe, igual como en la misma idea que el compañero Fernando sobre lo del agua, que se empieza a cotizar en la bolsa. De hecho, ya hay países como en Australia donde el agua ya lleva un tiempo ya cotizada. Y hay gente que está ganando dinero por medio de la obtención del agua y la propia preventa de ella. Así que es como que un tema complicado y en cierta forma preocupa cómo podría darse eso aquí en caso de que Estados Unidos o países extranjeros tomen el agua en la región. ¿Qué papel tendría en Colombia? Si tendría privatizarlo o la tendría como un bien público. Bueno, también señalando lo que dijo Fernando, que hay que matizar en cierta forma el papel que tiene Estados Unidos en la región, porque no podemos como que determinar que Estados Unidos influye en todos los procesos que se dieron allí, porque este país tiene sus propias dinámicas. Bien, Winston. Keiner, ¿ibas a decir algo? Yo, profe, yo. Bueno, Miguel, después viene Miguel, sí, tiene la palabra. Y luego viene Luis Fernando Beltrán. Nosotros, si vamos a la historia, una de las primeras pérdidas que nosotros tuvimos terminando el periodo colonial, comenzando la época republicana, nos vamos a Panamá. Panamá fue un conflicto que se generó o lo generaron los gringos para que Panamá se separara de Colombia, aduciendo de que estaban olvidados e inculcando esa parte de esa doctrina en la parte social o en lo social en Panamá. Panamá se separa, es una de las primeras pérdidas. E incluso hay un fallo obtenido por Colombia, porque Colombia le hace una demanda a los Estados Unidos. Creo que pagó, si no estoy mal, no me falla la mente o la memoria, pagó, creo que fueron $50 o $50,000, algo así. Entonces, en el transcurso de lo que sigue siendo en la parte del desarrollo industrial, cuando la primera, pues también la parte de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se ejercen presiones en Latinoamérica para que así nosotros tomemos el conflicto o la región latinoamericana entre en conflicto al que ellos tenían o querían hacerle frente o tenían que hacerle frente dentro de su doctrina. Y tanto así que nos plantean el código Monroe, América para los americanos. Y es donde se habla Caicedo de que desde arriba hasta abajo de la Patagonia se dice que todos somos americanos y que uno solo no puede serlo. Entonces, hay ciertas doctrinas que ellos han implementado y que los gobiernos, a raíz de las imposiciones que nos han querido tener por intermedio de ellos, es lo que nos ha cegado a la sociedad para brindarnos una chaqueta diferente, chaqueta de vestir o un vestido diferente a los que ellos en sí nos están planteando dentro de nuestro desarrollo social. Gracias, profesor.
Bueno, señor Miguel, esta palabra Keiner, luego Luis Fernando, por favor, Luis Fernando, perdón, Luis Fernando antes de Keiner, tiene la palabra y luego Keiner. Luis Fernando. Sí, sobre el tema de Panamá, fueron 25 millones de dólares que se le pagó. Yo creo que Estados Unidos está teniendo bastante incidencia, bastante incidencia en Colombia. Tanto así que tiene casi como 8 bases aquí, creo, si no estoy mal, tiene 8 bases en Colombia, Estados Unidos aquí. Ese tema de Estados Unidos sobre el Irlanda que dio la compañía, creo que ese tema no hay que tocarlo porque no, creo que aquí no hay ninguna especializada en ese tema que nos pueda aclarar bien. Y sobre Estados Unidos con Colombia, creo que sí, hay bastante diferencia en los temas del paramilitarismo, del narcotráfico. Al final y al cabo, ellos son los que lo compran. Eso en realidad, ellos son que la mayoría que compran la droga aquí son ellos. Que le han quitado otros, no se lo han quitado. Siguen comprando. A los mexicanos se la compran ellos. A los colombianos se la compran ellos. Ellos aún tienen el poder sobre la droga. Era eso. Gracias, Fernando. Keiner, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, una pregunta sobre el texto, profe, que el profesor Castro dice que a los contratistas o a los mercenarios algunas personas pues tenían la visión de que ellos venían de una forma positiva, que venían a ayudar a acabar con la violencia y que acabar con la marihuana, sabiendo que eso no era así. O sea, ¿por qué algunas personas los veían a ellos de una forma positiva? Sí, sabiendo que ellos venían a asesinar, a transportar la marihuana y eso. Bueno, yo creo que es que las operaciones son secretas de todas maneras, eso no está de todas maneras colocándose en los medios, entonces hay una percepción diferente, pero bueno, hay una realidad que hay que asumir en este caso. Primero que los gringos, esta es zona de influencia de ellos. Estamos llenando zona geopolítica de influencia norteamericana hace muchos años. Inclusive desde el proceso independentista americanista o americanos ya estaban los Estados Unidos intentando que se diera un giro de dependencia de España hacia los Estados Unidos en términos de influencia, porque primero el compromiso de Inglaterra con los procesos independentistas para el caso colombiano y luego llegaron los Estados Unidos con la doctrina Monroe. Bueno, eso es un caso. Otro tema es que los Estados Unidos tienen intereses de todo tipo en estos territorios de América del Sur. Y eso es clave. Ellos, por ejemplo, están muy preocupados, según dice el profesor Germán, por el tema del agua. Y no solamente por el tema del agua, sino el tema energético. Porque recuerden lo que dice el profesor, el señor Germán Castro, que el río Bravo va a ser desde el 2006, dice ahí, o el 2010, no me acuerdo, no llega al mar. El río Bravo, que es un río que es limítrofe entre Estados Unidos y México, y es un río que prácticamente se queda a mitad de camino. Como uno pensar que Magdalena ya no llegue aquí a boca de ceniza, es decir, que se quede. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Entonces ellos están construyendo unas políticas de contingencia contra eso. Es la gran crisis energética que ellos ya están viviendo como una realidad. Entonces el tema de que la energía está llegando desde Canadá hasta California, atravesando todo el país norteamericano. Y de qué manera ya lo dice él ahí en la conferencia en el gobierno de Santos, ya se estaba de alguna manera suministrando energía vía Panamá, no sé, hacia los Estados Unidos, no especifica, no creo que esa energía vaya a los Estados Unidos, pero sí estaba llegando a Panamá a través de un cable submarino. Bueno, hay muchos temas. Este libro tiene un poco de temas, un poco de hipótesis que sostiene, bueno, una de las hipótesis, ¿cuál? Tiene la palabra más bien para que nos la explique aquí, Harry. Bueno, perfecto. Entonces, dejo unas preguntas abiertas ahí que haya señalado Mónica, interesantísimas. El tema del glifosato, eso sí es una cosa grave, porque bueno, se ha vuelto ahora en el gobierno de Duque al glifosato, como ahí hay un tema de intereses, porque son dos empresas, dos compañías norteamericanas, y eso cuesta pues un dineral.
inimaginable para nosotros lo que cuesta el Plan Colombia, que nosotros pensábamos, y yo caigo en esa situación también con Mónica, de que el Plan Colombia era una generosidad norteamericana y que con Clinton, no sé qué, y mire, lo que pasa es que es al contrario, es decir, el Plan Colombia financiado por nosotros, para nosotros mismos, con algo de ayuda norteamericana, o sea, la generosidad es de nosotros con nosotros mismos, diríamos, para este caso. No hay una generosidad como la que nosotros pensábamos que era el Plan Colombia. Bueno, un poco de temas pues ahí quedan sueltos. Yo lo que quería mostrar y direccionar con este video de Germán Castro es que los Estados Unidos son un actor del conflicto colombiano, hay que tenerlo ahí. Entonces, es un actor que es un actor dinámico, no es un actor pasivo, es un actor dinámico. Es decir, es un actor que realmente incide en este tema del conflicto. Nosotros estamos haciendo en este curso una sociología de la violencia y del conflicto en Colombia, que arrancamos con el profesor Molano y ahí vamos yendo, ahí hemos llegado hasta Germán Castro Caicedo y llegaremos a otros autores. Pero ¿cuál es la idea de este curso? Que nosotros tengamos una visión global desde la sociología y la historia de lo que es eso, porque no estamos metiendo con economía ni con conceptos políticos, no solamente una visión como la del profesor Molano nos ha enseñado desde la historia y la sociología. Entonces este texto nos pone de frente ante esa realidad, como los Estados Unidos son un actor del conflicto y de la violencia en Colombia. Y no es un actor nuevo, no es un actor nuevo, es un actor que ha tenido presencia durante todo el siglo XX y lo que va al siglo XXI, porque es que esto es zona de influencia geopolítica clave para ellos. Y entonces ellos han estado en todo acá, en todo. Entonces, pero se ha sentido más, diríamos, esa intervención después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, recuerde que aquí salió un contingente, un batallón llamado Batallón Colombia de la Guerra de Corea apoyando a los Estados Unidos en ese conflicto de posguerra. Igual el gran primer conflicto de la posguerra en el mundo, de esa posguerra que se genera después de la Segunda Guerra Mundial y que inicia la Guerra Fría. Inaugura la Guerra Fría. Entonces es un actor que después de la Guerra de Corea, de Vietnam, que es otro conflicto de la Guerra Fría, está enmarcado en ese contexto, va a aparecer aquí el tema del narcotráfico con injerencia norteamericana y con intereses de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, ellos crearon un mercado de la marihuana que ya venía, porque acuérdense que eso ya venía un consumo bajito, pero un mercado muy marginal. Pero después de Vietnam eso se dispara y ellos no tienen cómo responder a esa demanda interna de la marihuana en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a buscar en territorio colombiano, como lo muestra la película Pájaros de Verano, eso, que no podían ellos colmar esa demanda ya. Y luego viene la política ya de carácter oficial estatal de implementar los cultivos hidropónicos y etcétera, porque es que digan que la marihuana se cultiva primero en Alaska, en ese frío impresionante, y lo hacen con cultivo hidropónico en esas cuevas. Entonces imagina qué decir de otros estados. Eso está legalizado, solamente hay 4 estados que no lo han legalizado, el resto todos, y eso es de consumo cotidiano, pues, y se volvió cultural ya el tema de la marihuana en los Estados Unidos. Entonces ya hay un mercado establecido y que ellos lo controlan. El tema de la cocaína es complicado porque la matica de la coca no da para que sea cultivada en esos territorios de la manera en que sí se posibilita la marihuana. Y además, diríamos, el Estado norteamericano se ha comprometido en hacer lo mismo con la marihuana, que hizo con la marihuana con el tema de la cocaína, porque ya son 2 drogas diferentes. Heroína y cocaína es una droga, diríamos, que crea una dependencia y que hace un daño social impresionante. Ya lo han comprobado ellos y lo están comprobando cada día más. La marihuana ya es otro tema. La marihuana, diríamos, es una droga más, entre comillas, doméstica, es decir, la marihuana no es tan nociva y no tiene efectos es adictiva, pero no tiene esos efectos tan catastróficos que tienen esas otras drogas. Bueno, esa era la intención, pues, de poner aquí en esta
El tabaco, Wilfran, tú sabes que el café, el tabaco son drogas que fueron muy mal vistas en el siglo XIX y cuando empezó pues, el boom de la industrialización europea, donde se disparó el consumo del tabaco y el café, pero el tabaco y el café, mijo, ni comparar con la marihuana, ni comparar con esas otras drogas. Pues que uno se toma un tintico de esos molidos naturales que dan en estas Juan Valdés, estas otras establecimientos que los venden, eso es un estimulante, la cafeína, y el tabaco también, pero no comparar con eso otro. Pues yo le tengo pavor a la marihuana, pavor, porque una vez, en las circunstancias, diríamos, de compartir en un mismo escenario muy cerrado, alguien perdió un tabaco, estoy hablando de mis años de juventud, y yo, como decían a los pajaritos, me drogué. Y le digo que para mí una experiencia impresionante. Yo quedé traumatizado con eso. Entonces, porque un cigarrito, sí, un cigarrito, eso no tiene ningún problema. O el tabaco que fumaban en el siglo XIX en Colombia, de consumo tan popular. Pero esto otro es, marihuana me parece a mí una droga pesada, me parece pesadísima. Y eso que hay gente que fuma esa vaina, yo una vez me quedé tan impresionado con un buque que llegó ahí a Playa Blanca, se bajaron unos ingleses, arrimaron a Playa Blanca, y esos tipos fumaban marihuana ahí ante todo el mundo como fumando un cigarrillo, por Dios. Los ingleses, porque ni siquiera eran gringos. Entonces decía, esta gente cómo consumen eso y no les hace prácticamente nada esa droga como es de pesada. Pero en Estados Unidos ya hacen tortas chocolatinas y todos los productos que te puedas imaginar en esos sitios, y eso los venden y eso los comercializan, y yo no sé, grave. Bueno, eso en cuanto a lo que la intención de este texto que se promete ahí en la conferencia y que sería muy rico leerlo. Yo el libro lo voy a conseguir, lo voy a leer, y el que es una cosa de locos también. Entonces, una invitación a leer este texto tan interesante. Germán escribió un libro un poquito antes de morirse que se llama Una verdad oscura, que RCN hizo una serie que se llama Una verdad oculta, sobre el Clan del Golfo. Y eso fue el último que él escribió, un texto mostrando la lucha desde los archivos oficiales de la policía, la lucha contra ese cartel, que eso es un cartel de la droga, de un poder impresionante. El poder del Clan del Golfo nunca lo tuvo el cartel de Cali ni el cartel de Medellín a nivel nacional. El cartel ese cartel del Golfo, el Clan del Golfo, tiene un poderío de ocupación territorial y de zonas estratégicas como los puertos de Buenaventura, etcétera, que nunca lo tuvo el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Una cosa, estamos ante una realidad terrible, y esos lazos transnacionales con unos carteles de México y unos carteles que hay también en otros escenarios del mundo, que ellos tienen contacto inclusive con la mafia rusa, no sé, que dice él en ese libro. El libro sí lo leí yo antes, inmediatamente lo había publicado él, me lo leí, esos operativos de cómo persiguen alias Otoniel y cómo le mataron al hermano, un libro que también es recomendable. Estaba la obra de Germán, es crónicas, pero súper, y tienen su momento. Ahora son historias, pero él cuando publicó el Karina, en un libro, después La Bruja, después, bueno, Mi alma de la dejo todo lo de Germán. Germán fue el único periodista que le hizo una entrevista personal a Pablo Escobar en su casa en Medellín, y que Pablo Escobar lo invitó. Hay una entrevista en YouTube, yo no sabía eso, donde a Germán se le pregunta por ese tema, y él estuvo allá. Popeye lo recogió en el aeropuerto de La Herrera, lo llevó. Entonces, es un periodista serio. Germán Castro ya murió, el viejo, pero serio, y dejó una escuela como ejemplo de cómo se hace una crónica seria en Colombia, desde muy joven. Germán Castro Caicedo tenía un programa que llamaba Enviado Especial. Yo estaba muy jovencito cuando eso lo veían en mi casa, la gente feliz viendo a Germán, gran cronista y periodista. Perfecto, Tomás, estamos de acuerdo. Bueno, aquí no tengo nada más que agregar, pues ahí el tema a grandes líneas se ha tocado. El tema del control del agua dulce por los Estados Unidos es clave en la cuenca del río Amazonas, el acuífero Guaraní, el yacimiento de agua que hay en la Patagonia. Estamos hablando de todo Sudamérica, lo dice Germán.
El Río Bravo es desde el 2010 que dice terminando este tema, asusta cómo están deforestando el tapón del Darién. Lo dejan impresionado porque Germán era igualito a Molano. Es decir, Germán y Molano eran de esos, el sociólogo y el periodista que se andaban en el país y y Germán estuvo andando por el mundo prácticamente, y esas montañas y todo eso que recorrió el profesor Molano, impresionante. Bueno, tiene la palabra, profesor. Él murió, dice usted, el año pasado, ¿verdad? ¿De qué murió él? La información la tiene Tomás, porque yo tenía entendido que éramos todas las... Murió este año, ¿no? 21 de murió hace como 2 meses. Exacto. Pero ¿de qué murió? Fue causa natural, ¿no? Una enfermedad. Ya estaba viejo, bastante viejo. Bueno, es que eso es lo que impresiona. Es que lo que llama la atención en este país, justo un periodista que ha sido tan crítico, que como dice el profesor, ha estado en todas las regiones, se ha entrevistado con los más peligrosos, como Escobar y todo, no lo hayan asesinado, ¿verdad? O sea, en un país donde siempre asesinan como a esas voces que siempre están como colocando el dedo en la llaga, haciendo, qué bueno por él y por el periodismo que hizo, que no lo hayan asesinado, porque en este país por menos han asesinado a periodistas. Bueno, recuerden que hubo una lista de Carlos Castaño donde estuvo y donde aparecía el profesor Molano, pero Germán, que es un periodista crítico, ustedes saben que no tiene pelos en la lengua y lo dice ahí. Yo no soy enemigo de Estados Unidos, soy amigo de Colombia. Él siempre fue así. Había que mirar lo que pasa es que no se ha hecho todavía como un trabajo serio en la biografía de Germán Castro. Sería muy bueno que alguien se atreviera a hacer eso, como se ha hecho se están haciendo biografías interesantes, como la que creo que están haciendo del profesor Molano, y bueno, mirar ya en los matices ese tema, pero bueno, menos mal no lo asesinaron, porque el profesor Molano tuvo que salir corriendo del país, estuvo un tiempo en España, pero yo no tengo entendido de que Germán Castro haya sido amenazado, le haya tocado salir del país, pero eso es una voz. Yo toda la vida admiré mucho a este señor y es un gran escritor, porque hay unos cronistas que son 15 de julio de este año, no hace mucho. Hay unos cronistas que son densos y pesados, pero Germán tiene una prosa, uno lee los libros del rapidito y rica. Ahí está la obra de Germán, excelente. Bueno, ¿alguien más quiere cerrar para que terminemos la clasecita y ya nos empeliculemos con lo que viene, que es la cátedra Manuel María Madiedo? Ahí Anita me mandó el link, voy a ver cómo me lo reenvío a ustedes. Igualmente en Facebook entran y va a ver la... Usted lo tiene el chat, profe. ¿Cómo? Fernando, usted lo tiene. Ya se lo tiene el chat de... No, yo no lo tengo particularmente. Me mandaría que lo dejara en el chat de la sesión. O sea, profe, que lo dé en el chat de la reunión. Pues yo apenas me llegó, Anita me lo acabo de entregar, porque yo lo mandaría por el correo a todos, para que todos ingresen. Bueno, no sé. Yo voy a ver cómo hago. De todas maneras me lo mandó al WhatsApp Anita, no sé cómo hacer, pero sí me gustaría, porque el contacto con ustedes es con el correo electrónico. Para dejarles eso ahí, voy a mirar para que se conecten. ¿Qué les iba a decir? Entonces, bueno, ya para terminar, la próxima semana entonces tenemos el compromiso de hacer una revisión de esos dos textos y poner ya aquí en el escenario esa historia del paramilitarismo en Colombia y seguir avanzando en esta línea. No tengo nada más que agregar, entonces nos vemos en la Madiedo ahorita, en la cátedra Manuel María Madiedo, una cátedra que es institucional del programa de historia. Entonces nos vemos en la Madiedo y la próxima semana los espero por aquí. Un abrazo, cuídense mucho. Dios los bendiga y estamos en contacto. Ok, profesor. Buenas tardes. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.
Chao, bro. Chao.